Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenas, pues somos Vicky y Almu y esto es un capítulo más de Abriendo Melones. Espero que os guste, os parezca interesante el debate y si tenéis algo que aportar que participéis en los comentarios. El tema de hoy va a ser debatir un poco sobre si existe una buena y mala literatura. Sí. No sé si estaremos de acuerdo porque no hemos hablado del tema, creo, No, pero no hemos hablado del tema, entonces, pues no sé, vamos un poco, sí, sabéis qué opinamos cada una. exacto. Bueno, empieza. ¿Empiezo ¿Qué yo? opinas? ¿Existe una mala y buena literatura? A ver, creo, creo que sí, pero para mí, creo que no es lo que opina la gente, o lo que tiene la gente, o lo que piensa la gente que es buena o mala literatura. Para mí, una buena o mala literatura es que esté bien o mal escrita. ¿Vale? O sea, a ver, y que si la trama es muy mierda, pues bueno. Pero creo que existe como un concepto de que la buena literatura es los clásicos. Las novelas como más serias, ¿vale? Tipo, los thrillers pues incluso, bueno, depende, pero hay gente que los thrillers están como considerados buena literatura. La novela contemporánea, los clásicos, la, las novelas históricas, todo eso está considerado como buena literatura. En cambio, ¿vale? Para la gente, la mayoría de la gente, para mí es un poco clasista, considera que todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo que sea algo que le pueda gustar, por ejemplo, a las mujeres, fantasía, romance, o sea, romántica, juvenil, el- todo ese tipo de cosas lo catalogan para ellos como mala literatura porque no es serio, ¿vale? Pero para mí, no, o sea, porque, por ejemplo, luego también está la distinción esa de que puedes escribir, bueno, fantasía depende, porque si es fantasía escrita por hombres está considerada como buena literatura, pero si está escrita como por mujeres es mala literatura. Entonces, ¿dónde está el criterio? Porque para mí, que un libro sea bueno o mala es subjetivo, o sea, cada persona tiene un criterio distinto, eso depende del criterio del lector. Al final, que sí que puede haber como algo global, ¿no? En plan, más concreto, pero al final depende de cada persona. ¿Quiénes somos nosotros para decir que esto concretamente es mala o que esto concretamente es Yo buena? creo que sí que hay buena y mala literatura. Estoy de acuerdo contigo en que se juzga mucho por género, dependiendo de si el género se relaciona más con hombre o con mujer. Eso creo que bueno, que es evidente. Eh, Eso por una parte. Creo que para mí que el hecho de que una obra sea buena o mala no simplemente por cómo está escrito, o sea, el estilo o incluso si tiene falta de gramaticales no hace, o sea, si el estilo es malo y tiene faltas gramaticales hace para mí que sea mala, pero el hecho de que tenga un buen estilo y no tenga falta, no por eso va a ser directamente una obra buena. Pero yo sí que creo que existe una buena y mala literatura y no creo que sea subjetivo. O sea, yo creo que hay una serie de criterios los que nos tenemos que basar para determinar que algo sea bueno o malo. Sí que pienso que estos criterios, pues es imposible que sean universales, es decir, no hay una lista de criterios y que sean los criterios, como los criterios, ¿no? Y se tenga que seguirlos, sino que dependiendo de qué académico, pues puede establecer unos criterios u otros, basándose pues, en muchos factores. Sí que creo que, como te dije la otra vez, que creo que para determinar que algo sea bueno o malo también tenemos que tener en cuenta su género literario. Es decir, nos podemos comparar, por ejemplo, el Quijote de Cervantes con, ¿qué te digo? Claire Keegan, que me gusta mucho, no es una autora irlandesa, pero creo que no se puede comparar, entonces tienes que comparar pues clásico de la época, clásico de españoles del siglo XVI, con literatura contemporánea que trata ciertos temas, porque creo que es injusto y que muchas veces, como te dije, creo que no es lo que hay muchos autores directamente no es lo que pretenden, no pretenden hacer una obra súper elevada. Entonces, hay obras como no sé qué decirte, Crepúsculo, por ejemplo, que dentro de su género puede ser bueno, dentro de que es una obra juvenil, dentro de que es una obra
fantasía juvenil romántica, creo que puede ser bueno, pero claro, teniendo en cuenta como su grupo, ¿no? Pero sí que creo que existe mala y buena literatura y creo que eso sí es objetivo. Como te he dicho, creo que unos pueden seguir unos criterios, otros criterios, pero no es simplemente decir, esto es buena literatura, pues porque a mí me ha gustado. En fin, o sea, porque creo que una cosa es los gustos personales que tengamos y otra cosa es que sea bueno y malo. Hay libros o películas que a mí me han gustado y creo que es una mierda. Y al revés, a lo mejor no me han gustado nada y digo, pues puede ser bueno, ¿no? Por ejemplo, este libro que lo abandoné, no me aburrió muchísimo. Los Hechos del Rey Arturo, de John Steinbeck, es bueno, porque bueno, está considerado bueno, los críticos pues por tiene una serie de valores, ¿no? Los que se basan y es bueno, a mí me aburrió. Entonces, para mí es aburrido. Pero bueno, lo que te digo, pues una cosa es que me gusta o no y otra cosa es que sea bueno y malo, pero sí que creo que hay buena y mala literatura. El problema para mí viene cuando, porque tú, o sea, lo suyo debería ser que independientemente del género del que sea la obra, ¿no? Decir, vale, pues esto puede ser bueno por X motivo, ¿no? Según los criterios, que nadie sabe qué criterios son, porque los criterios se han sacado a la Bueno, gente yo de la sí que manga. sí. Bueno, ¿Qué no se la criterio? saca de la manga. Si los Tía, criterios, hay un montón de ¿qué listas de criterios criterio? ahí. Vale, pero Pues al final, basándote en el estilo, basándote en pero figuras literarias, ¿por basándote qué? en cosas. ¿Por qué? O sea, porque tiene que ser lo que digan X personas. Tipo, esas Porque son son las porque que son los estudiosos del tema, son los que han los estudiado. estudiosos y Es los como si estudiosos. yo qué sé, es como si yo te digo, ¿por qué la película que yo he hecho en mi casa con mi móvil tiene que ser peor que Frankenstein, ¿no? La versión nueva de Guillermo del Toro. ¿Quién es ningún experto en cine para decirme a mí que esa película sea mejor que Pero la no me mía? refiero a eso, me Creo que refiero a que hay... al final la mayoría de los estudiosos son todos hombres, tío. O sea, al final hay un nivel de casposidad Eso está claro, y sí, de sí. clasismo en esos criterios para ser considerado una obra como buena o mala, ¿sabes? Que a A eso veces, sí estoy de acuerdo. porque tú al final te encuentras, para mí sería lo suyo es que independientemente del género, tú pudieras decir, esta novela, yo qué sé, por ejemplo, juvenil, ¿vale? Es buena, Ujú. independientemente de que sea Pues entonces estás juvenil. teniendo en cuenta el género, porque estás diciendo Pero es novela que juvenil. para mí, no, te poniendo un ejemplo, para mí no debería haber, o sea, es que yo estoy harta de ver cómo la gente cataloga la buena y la mala literatura en base al género, y no debería ser así, debería Pero, ser claro, no, no, eso, independientemente del género. sí, vale, en eso Pero, estoy de acuerdo. Sí, estoy pero totalmente de acuerdo con eso. al final, tú ves a gente y te dice, ¿tú qué lees? Yo leo tal, por ejemplo, fantasía, ¿no? Uf, es que eso no es leer, eso no es lectura, tienes que leerte un clásico, ¿por qué? Porque está considerado como buena literatura. Y es como, ¿en qué Ujú. momento? O sea, ¿por qué? Porque lo mío es válido, ¿no? Y es bueno y a lo mejor hay clásicos que son una mierda, porque yo me he leído clásicos que son una mierda, pinchan un palo y no valen nada. Y están considerados como, uff, O esto a ti no te es gusta, claro. el Estoy de culmen, acuerdo, ¿sabes? sí, sí. Al final Vale. obligas como a la gente, o sea, no es que obligues, sino que haces como a la gente sentir mal por leer, ¿no? Como que lo que tú vales, lo que tú lees vale menos que lo que yo leo porque yo leo cosas que importantes. ¿Quién te dice a ti? Y también hay gente, no, es que la buena literatura es aquella que te transmite algo, ¿no? Que te ayuda a entender no sé qué, a comprender, a reflexionar. Bueno, hay novelas y hay libros de género considerados como buena literatura que hacen lo mismo. Pero como es fantasía romántica o lo que sea, ya eso no se le tiene en cuenta, ya es automáticamente mala literatura. Y al final es eso, al final, ¿quiénes son en realidad, ¿quién es el mayor porcentaje de gente que lee ese libro? Mujeres, ¿no? Y gente y adolescentes. Ujú. Es lo típico con todo, para mí es como todo lo que hay, por ejemplo, de fan, o sea, fan, de cantante, de cualquier, de libros, de lo que sea, que tenga relación con mujeres, siempre está, o con adolescentes, siempre está como mal visto y siempre es como muy despectivo, ¿sabes? Como que se infravalora esa cosa porque le gusta a las mujeres y a los adolescentes, entonces está catalogado como malo. En cambio, lo que suele ser de gusto de los hombres, siempre está catalogado como, buah, esto es
buenísimo, porque la ha escrito no sé quién, porque le gusta no sé qué. ¿Quiénes son todos los críticos? El 90% son hombres. Entonces, nos tenemos que basar al final en buena o mala literatura por lo que digan cuatro viejos casposos, porque siempre son cuatro viejos casposos. Ya. Estoy de acuerdo en que, o sea, yo por ejemplo te he dicho que tengo en cuenta el género, pero no para decir este género está sobre otro, está por encima de otro, porque es lo que te he dicho, creo que Crepúsculo es una buena obra, entonces no creo que haya un género por encima de otro mejor que otro, pero sí que creo que para juzgar una obra hay que tener en cuenta su género, porque creo injusto comparar, por ejemplo, una obra, una poesía, una obra poética, yo que sé, Poeta de Nueva York, ¿no? De Lorca, creo que no se puede, que es como lo vas a comparar con Moby Dick, por ejemplo, épocas diferentes, contextos diferentes, géneros diferentes, y entonces en qué te basas para compararlo uno con otro, en qué te basas para decir, es que este es mejor que otro. Entonces por eso creo que las obras hay que compararlas dentro de su género, por eso creo que hay que tener en cuenta el género, pero no para denostar un género, para poner un género por encima de otro, pero sí que creo que el género es importante, ¿no? El teatro, por ejemplo, es difícil comparar una obra de teatro o decir que esta obra de teatro es mejor que esta novela, contextos diferentes. Entonces yo creo que el género sí que es importante. Estoy de acuerdo en el clasismo que hay con los críticos y en el machismo, porque la mayoría es verdad que son hombres. O sea, está el canon literario de Harold Bloom, que es, bueno, el canon occidental de Harold Bloom, en el que creo recordar que aparecen dos o tres mujeres, creo que recuerda que aparecen Virginia Woolf, Jane Austen y tal vez alguna de las hermanas Bronte, no recuerdo, pero totalmente es bastante casposo, ¿no? Y es verdad que la mayoría de los críticos literarios, como Terry Eggleton, pues son casi todos hombres. No quita, o sea, hay mujeres también, evidentemente, es verdad que no se habla tanto de ellas, lo que está mal, deberíamos de hablar más de las mujeres críticas. Y es verdad que, bueno, no todos caen en clasismo, pero sí que es verdad que la mayoría son hombres, entonces, pues al final hay un sesgo. Pero eso siempre es así, siempre que hay un juicio de valor, siempre hay un sesgo. Entonces, yo creo que hay una serie de valores en las que nos tenemos que fijar para determinar si una obra es buena o mala, con todo, o sea, con cualquier tipo de arte, pero teniendo en cuenta que dentro de ese sesgo, o sea, dentro de esos criterios, va a haber un sesgo. Creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, podemos seguir los criterios y establecer nosotros si esa obra es buena o mala. En plan, por ejemplo, pues mira, pues nos tenemos que basar, por ejemplo, en una poesía, pues en la figura literaria, en si sigue o no sigue una métrica, en cómo usa la rima libre, ¿no? Todos estos aspectos, ¿no? Si hace referencia a otras obras, entonces todos estos aspectos. Entonces, es lo que te digo, creo que si lo que estás leyendo es una crítica de un autor, siempre va a haber un sesgo, pero bueno, hay unos valores que podemos seguir nosotros. Y creo que es importante tener en cuenta que para mí que hay buena y mala literatura. O sea, yo creo que no es todo, o sea, que sí, que hay criterios y que, bueno, pues la gente, hay estudiosos que han estudiado esos criterios, qué criterios tener en cuenta y cuáles no. Ahora, ¿cómo poner en práctica esos criterios? Y ahí sí que creo que, como tú dices, que se puede caer en sesgo. Es que se cae. Sin ir más Sí, lejos, totalmente. o sea, el Siempre. otro Pero día, siempre, todo el mundo, yo también. O sea, yo, por sí, ejemplo, sí, haciendo comentarios de texto, análisis, crítica del TFM, de cualquier cosa, se cae en sesgo. Hay que evitarlo, pero es que es inevitable. inevitable. Sí, mira, por ejemplo, el otro día, pero es que muchas veces ese tipo de como invitación, ¿no? O inclinación a considerar buena o mala literatura viene ya predispuesta de las propias editoriales. Porque Mm. el otro día, ¿vale? Fui yo a comprar al Corte Inglés, fui yo a comprar. Y estaba mirando los libros. Y tenías que ver simplemente como clásicos tipo fantasía mismo, ¿vale? Por hombres estaban como catalogados en un sitio ahí muy bien puestecito, ¿no? Novelas de autor, no sé cuánto. Fantasía. Y ahora te ibas a las de mujeres. No sé, mentira, te ibas como más me iba ahí y veo juvenil. Y veo exactamente todo
fantasía escrita por mujer? Fantasía que en el 90% de los casos, hoy en día, los hombres y las mujeres escriben básicamente lo mismo. O sea, yo he leído historias de fantasía que escritas por hombres y por mujeres que son básicamente lo mismo. O sea, no la historia, pero que los mismos temas se tratan, ¿vale? Y las mismas, Ujú. siempre. Ahora, es verdad que todo el mundo dice, no, porque es que, por ejemplo, el spicy, ¿no? Esto es como para mujeres. Pero es que los hombres en fantasía también escriben spicy. O sea, también escriben escenas guarras. Y está catalogado como alta fantasía, fantasía de autor o novela de autor así importante. Y a ellas las llevan a juvenil, que encima es, pensa un poco, juvenil, ¿cómo va a ser? O sea, ya la estás denigrando a juvenil. No le estás dando el valor que le. Y luego aparte, que luego la estás metiendo en un criterio que es, tú cómo vas a poner en juvenil libros de fantasía o libros escritos por mujeres que ya no tienen por qué ser fantasía, en las que hay escenas subidas de tono, simplemente porque son mujeres y como ese tipo de literatura se ha destinado a niños, es que no lo entiendo, tampoco digo, a mujeres y como adolescentes, ¿en qué momento tú le pones escenas guarras a adolescentes? Pero porque están escritas por Bueno, mujeres. Crepúsculo, hay escenas No, spicy tía, adolescentes. no, tía, no, no, no es el nivel de spicy que se está, Pero, o sea, el nivel de spicy que se está llevando ahora en la literatura es, en la romántica y todas esas cosas, es marraneo puro y duro. O sea, que son explícitas. A ver, y hay veces abundantemente, ¿sabes? Explícita. Entonces tú eso no lo puedes poner. Es que viene un libro que digo, es que yo este libro me lo he leído y no es para adolescentes. O sea, no lo puedes poner en juvenil. o sea, ¿y tú crees que las mujeres cuando escriben una novela de fantasía, tú crees que escriben más spicy que un hombre cuando escribe fantasía? O sea, porque la fantasía en sí no tiene que ser spicy. Entonces, ¿tú crees que una mujer escribe más spicy que un hombre? No tiene por qué. Hay gente que tiene. O sea, Vale, no, vale. hay mujeres que Es que sí de no he todo, leído ¿eh? nada. Hay de todo, ¿eh? Yo he visto algunos que son libros que son muy explícitos, en plan, mucha cantidad de escenas, y las otras que a lo mejor explícitos, pero tienen dos escenas en el libro y ya ni más. Pero es que también hay hombres que escriben ese tipo de cosas y esas escenas explícitas. Entonces, ¿por qué? Sobre todo ahora mismo porque la fantasía está como ahora mismo vendiéndose mucho. ¿Por qué? Un libro escrito por hombre con la misma trama que escrita por una mujer está catalogado como alta fantasía buenísima, un libro, una literatura buenísima, y la de la mujer está relegada a literatura juvenil que está considerada como inferior, ¿vale? Y encima eso, dirigido Sí. a adolescentes, que dices tú, esto no es para adolescentes, no es para menores. Al final se cae siempre como en la constante de juvenil tiene que ser para niños y para mujeres. Ujú. O sea, no entiende por qué Manuel, por ejemplo, se ha leído unos libros que yo me he leído que son de fantasía y le han gustado y no tiene nada que ver que sea hombre con esa mujer, ¿sabes? Simplemente le das la oportunidad y probablemente, independientemente de que esté escrito por un hombre o por una mujer, te puede gustar. Y eso no quita que sea buena o mala, pero ya se viene como desde las propias editoriales un sesgo de esto, Ujú. porque además en la librería lo ponen por lo que le dice la editorial, o sea, tú no lo pones donde te dé la gana. Si a ti la editorial llega y te dice esto es juvenil, tú tienes que ponerle un juvenil. O sea, no te queda otra. Entonces como que ya viene un poco predispuesto desde la editorial a hacer ese tipo de sesgo entre buena y mala, considerado si es hombre o es mujer. Porque además las propias Vale. se han quejado de ello. Si te das cuenta, a no ser, bueno, puede ser, si la has escrito mujer, pero escribe cosas como literatura histórica, o sea, novela histórica, ese tipo de cosas, te puede considerar un poco mejor. Pero vamos, hay literatura histórica malísima, ¿eh? Malísima, escrita por hombres y escrita por mujeres, pero están catalogados como Exacto. buenísimas. O no, o a lo mejor son malas y están categorizadas de malas. Yo he Tía, visto un no, montón de novelas históricas malas que tú dices que esto, tú nada más que ves la portada y ves un poco, lees un poco y dices, uff, tremendo yo he bochorno. visto libros que salió de la gente que dice, estos son malísimos, pero malísimos, escritos por ejemplo, hombres, y luego las críticas diciendo, buah, es que es maravillosa, no sé qué, Bueno, pero el la libro crítica al del año, final, pero esa el libro crítica es la que te, lo que te digo, sí, pero esa crítica es la que te hace al final. Son ellos los que ponen un poco lo que es bueno y lo que es malo, vale. ¿sabes? Entonces, si tú de primera se lo de la gente en el libro y dice que es una mierda, y los críticos te dicen, ¡buah! Es que este libro es buenísimo, entonces ¿en qué quedamos?
Vale. Porque si el público en general te está diciendo que el libro es malo, pero tú me estás diciendo que el libro es buenísimo, ¿quién pone entonces esos criterios como Vale. válidos? ¿Sabes? ¿Cuál es sí, quién tiene cuál es el que, o sea, qué es lo que tiene validez? ¿En lo que dice el público o lo que dice la crítica? Yo de eso pienso que estoy totalmente de acuerdo en que muchas veces se categoriza, no la, evidentemente, no creo que se deba, o sea, no creo que el concepto de buena o mala literatura tenga que ver en torno a si es escrito por un hombre o por una mujer. Otra cosa es la sociedad como lo interprete, pero no creo que, yo creo que existe mala y buena literatura, pero evidentemente no como la gente lo considere. Yo también. Después también pienso que evidentemente el libro es un producto de mercado, entonces si hay una editorial tocha, tipo Grupo Planeta, que quiere vender sus libros, pues lo va a poner en todas partes y van a haber críticas en revistas que te va a decir que este libro es bueno, aunque después sea un bodrio porque quiere vender y es normal, es un producto de Sí, mercado. sí. Las editoriales que tienen más dinero pues van a poder ponerlo en marquesinas de autobuses, incluso en los propios Sí. autobuses, te lo vas a encontrar en revistas, te lo vas a encontrar en la televisión y los que tengan menos dinero pues no pueden hacer tanta publicidad. Entonces, al final el libro es un producto. Da igual que para mucha gente que sea bueno y malo, lo que quieren es vender y si es malo y lo quieren vender te van a decir que es bueno y viceversa. Después también creo que hay dos tipos de críticos. Está el crítico literario, que se supone que tiene que ser un poco más objetivo, también te digo que siempre hay un sesgo, pero bueno, escribe el revista literaria y tiene un poco más de no objetividad, sino que se basa en otros criterios. Y después está el crítico de revista que lo que busca en vender. Entiendo que el crítico de revista que te busca vender no se deja llevar tanto en si es bueno o malo, sino que si lo quiere vender el libro. Entonces, a lo mejor te dice, este libro es súper bueno y tal, porque lo que quiere vender. O sea, si tienes una revista que no es literaria, rollo el 20 minutos, como es 10 minutos, de hecho que hay algunas secciones, ¿no?, que tienen que vender, o algún periódico, el Diario de Sevilla, el que sea, y te dice, te recomienda un libro, o la radio, lo que sea, te recomiendan un libro, pues a lo mejor tú tienes que pensar, tal vez me lo quieran vender. Entonces ahí ya no es tan crítico literario, sino un comercial. Entonces creo que eso hay que tener en cuenta, que al final es un producto y se quiere vender. Y también pienso que en cuanto a lo que piense la gente, para mí, sinceramente, es irrelevante. O sea, me quiero referir, la gente opina igual que opino yo. O sea, que alguien me diga, Buah, este libro es buenísimo, tiene mucha calidad, pues mira, es una opinión como puede ser la mía, pero no por eso lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de decir, pues, es que la gente dice que este libro es muy bueno. Bueno, cierta población, ciertos sectores le puede gustar y a otros no. Yo prefiero leerlo yo y hacer mi criterio. O, bueno, pues sí, pues leerlo en un crítico en el que, aunque sabiendo que tiene sesgo, pero que confíe más, porque la gente, pues al final es el mismo criterio que pueda tener yo, que es nulo. O sea, yo me puedo fijar en algo más, porque bueno, tengo estudios de eso, pero entiendo que al final tampoco soy crítica literaria. Entonces, pues bueno, pues tampoco me pongo yo por encima de la opinión de la gente en general, sino que confío más en los críticos, por lo que te digo, críticos de verdad, o sea, críticos literarios, no críticos, no Yo no. personas que te quieran vender. O sea, si estás leyendo, estás escuchando un programa de un podcast, el podcast patrocinado por tal, patrocinado por Antena 3, pues bueno, evidentemente te va a decir qué tal es bueno, no malo. Premio Planeta. Pero, por ejemplo, ¿no? Y es evidente, a ver, yo entiendo que Premio Planeta digan en muchos medios que es bueno, porque es un producto, o sea, lo tienen que vender. Oye, que A él le han dado. habrá libros que estén bien, pero el Sí, sí, pero me quiero referir, 99% es una mierda. el último Premio Planeta le han dado a Juan del Val 1 millón, ese millón lo tienen que ver con beneficio, ¿no? Entonces es evidente que te van a decir que es bueno, la cosa está en tener criterio y decir, pues tal vez no me tengo que fiar de lo que digan en el hormiguero, por lo que sea. No, pero por Entonces, pues, ejemplo, para mí, tener ahora criterio. aquí tiene, por ejemplo, más valor el criterio de los lectores que todo el mundo que se lo ha leído la cataloga como una reverenda mierda. Eso es verdad. Entonces, si viene un Claro, crítico a decirme, un crítico, da igual que sea, este libro es muy bueno, y era todo el mundo claro. que no tiene nada que perder, que simplemente se lo ha leído y tiene su opinión, me dice que es una mierda,
a lo mejor el clamor popular, ¿sabes? Pero es lo que te Pues digo, ya te porque catalogo. pero lo que te digo, porque muchas veces el crítico lo que busca es vender, porque está untado. Entonces, claro, es lógico, si mi trabajo es vender, que cuantos más libros se vendan mejor, y a mí me están pagando para que yo hable bien de un libro porque quieren venderlo, pues yo voy a hablar bien del libro porque es mi trabajo. Entonces, creo Pero que eso hay que no tenerlo en cuenta. todos, Y lo que ¿eh? te digo, que hay dos figuras de crítico. El crítico literario, los que escriben en la mayoría de los medios, están untados. Y después eso, yo de la gente no me fío, de la mayoría, lo que es el grosso de la gente, no me fío nada, porque al final es opinión, no están basados y absolutamente en nada, y yo muchas veces lío cada opinión, rollo, no me ha gustado porque no es, ¿cómo se dice? No me identifico con el personaje. Bueno, yo Bueno, tampoco a me ver, identifico con Madame Bovary. te quiero decir, Era una adúltera, pero... también esas opiniones que tengan sentido. O sea, ese tipo de críticas, opiniones que no tienen nada de sustancia, en el sentido de que no te aportan nada, no las considero, pero la gente que te desarrolla, más o menos, una crítica de un libro, mira, pues no me ha gustado por esto, o me ha gustado por esto, para mí tiene más valor, da igual, o sea, pero que un crítico que escriba en revistas, que escriba en literario, de lo que sea. Para mí, o sea, nunca me voy a fiar de lo que me diga un crítico, porque para mí, al final, para mí es que es subjetivo. Es que al final la buena y ya. mala literatura es muy subjetiva. Pero ahí vamos, porque antes has dicho, alguien me va a decir, o sea, a lo mejor alguien te desarrolla si le ha gustado o no le ha gustado. Eso es una cosa, y otra cosa es que sea bueno o malo. Yo veo cosas Claro, totalmente diferentes. pero Y un si hay un crítico, o sea, clamor te popular ríe. de que todo el mundo que lee ese libro considera que ese libro es muy, muy bueno, y ahora viene un crítico a decirme que este libro es una mierda, pues mira, prefiero considerar que si el clamor popular dice Eso es, que es buena, es porque es buena. También antiguamente, cuando hay libros que ahora mismo son clásicos, que cuando salieron los críticos decían que era una mierda, y ahora conforme pasa el tiempo, la gente le han encantado esos libros y se han convertido en clásicos. ujú. Entonces, ¿te puedes fiar del criterio de los críticos? Para mí no. Ya, o sea, lo que has dicho, por ejemplo, pasó con Moby Dick. Moby Dick es considerado una de las obras cumbre de la literatura norteamericana y estuvo en un cajón perdido durante siglos. No sé si tanto como siglos, pero era considerado mal o muchas otras obras, ¿no? Pero es lo que te digo, yo es que creo que muchas veces se cae en a mí no me ha gustado, por lo tanto es un libro malo, o a mí me ha gustado, por lo tanto es bueno. Yo sí que creo que existe buena y mala literatura, pero creo que no está relacionado con que sea, con que a mí me haya gustado o no me haya gustado. Y sí que confío en los críticos, pero no sé, críticos que tú digas tienen criterio, ¿sabes? No, no Yo no. está, no es un comercial. Terry Eggleton, por ejemplo, o sea, Terry Eggleton no tiene el mismo criterio que tengo yo, ¿sabes? Yo tengo el criterio comparado con Terry Eggleton de una patata, ¿sabes? O con otro Pues mucho yo tipo valoro literario. más la opinión, por ejemplo, el criterio tuyo o de cualquier persona, que el de una persona que, es que es lo que te digo, que al final, para mí tienen un tufillo a casposidad y a clasismo que echa para atrás. Yo lo que te digo depende, evidentemente, tampoco me voy a fiar 100% de decir, hostia, este libro, ¿sabes? Tampoco tengo ese bajo criterio, ¿no? De decir, me va a encantar y tiene que ser bueno, me voy a esforzar por cuando lo lea pensar que tiene que ser bueno, porque X crítico, el que sea, dice que es bueno. Eso tampoco, porque no tiene sentido. Cuando leo, yo qué sé, a Elvira Lindo, por ejemplo, sí que le doy más peso a lo que diga que lo que pueda decir una persona que me puede interesar su opinión, pero no está argumentado o sea, lo que te digo, para decidir si me lo voy a leer o no, porque me puede gustar o no, sí, pero para decidir qué argumento me está dando para determinar si el libro sea bueno o malo, yo creo que para eso hay gente especialista en literatura o en arte. Entonces, para mí, gritando los críticos comerciales, porque eso buscan vender, un crítico literario o crítica literaria, para mí tiene más valor. No quiere decir que me lo vaya a leer por eso, no quiere decir que me vaya a gustar, pero sí que su argumento tiene más valor que lo que diga una persona de la calle, o sea, una persona que no sea crítico. Y sinceramente creo que mi argumento puede estar un poco más fundamentado en lo que diga una persona que no tenga
ningún tipo de estudio y no me considero yo que sea superior a nadie porque creo que cualquier persona, aunque no tenga estudio de literatura, puede hablar y, o sea, y 1000 veces más fundamentado que lo que yo diga, que no estoy creyéndome yo superior a nadie. Pero al final, pues, he leído mucho análisis literario y he estudiado la carrera, pues me dieron una serie de herramientas para determinar si una obra, en qué basarme, ¿no? Entonces, creo que mi criterio puede, no te digo que lo sé porque no me creo yo crítica literaria, pero creo que sé más en lo que basarme que a lo mejor una persona que no tenga ni idea de eso. Y desde luego me fío muchísimo más de los críticos que de mí, vamos. De tal forma, lo que te he dicho, al final, esos criterios que a ti te han dado para determinar si una novela es buena o mala, ya viene un poco sesgada, ¿no? De la persona que lo ha hecho, que seguramente, lo que te digo, sus criterios suelen ser muy antiguos. Es que yo veo esta cagada, Almudena, ¿El en qué? Instagram. O sea, no te digo No, que yo me vaya, es que no no, me la quiero dar porque para nada, pero es que no, veo tía, tanta sí. cagada en Instagram. Sí, a mí eso o sea, la opinión me parece, o sea, para tú desarrollar un libro, o sea, una opinión de un libro, o sea, o sea, puedes pensar que es buena o es un buen libro o un mal libro, pero no me puedes hacer una reseña y que yo me tenga en cuenta si tu reseña es 3 líneas. Y no me hablas, yo qué sé, no tienes por qué hablarme siempre, pero mencióname un poco la pluma de la autora, cómo se desarrolla, si hay, o sea, si hay desarrollo de personaje, si no hay desarrollo de personaje, la trama, ¿sabes? Que eso me sirve a mí para yo determinar si puedo considerarse buena o mala, dependiendo de tu criterio, y yo luego me lo leo y considero lo que yo pienso, o sea, ¿sabes? Puedo considerar lo mismo o otra cosa. Pero en el caso que estamos hablando del otro, para mí es un poco como, al final todo es subjetivo. Los criterios que a ti los críticos literarios, dentro de los criterios que sigan, también, o sea, no van a ser objetivos nunca. Siempre hay un poco de Estoy de acuerdo. subjetividad. Entonces, al final estamos catalogando como libros como buenos o malos en base a la subjetividad. Por muchos criterios que queramos aplicar, siempre impondrá la subjetividad, porque nadie es objetivo. Exacto, pero estoy de acuerdo. Eso es lo que te he dicho antes con los críticos de revistas y tal, que al final siempre le están pagando, o sea, siempre va a tener que decir lo que le quieren que la editorial quieren que venda, eso está claro. Incluso los Pero bueno, literarios, igual, tía. Los literarios, por mucho pero criterio que tú tengas, en general, sí, estoy de todo. acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que siempre hay sesgo, lo que te digo, siempre hay un sesgo ideológico, político, económico, bla, bla, bla. Pero igualmente hay unos criterios que aunque después a la hora de tú ponerlo en práctica, esos criterios tú vas a tener tu sesgo porque somos personas y siempre tenemos un filtro a través del cual vemos el mundo. Pero al final esos criterios creo que son necesarios. O sea, que hay unos criterios para establecer que es bueno y que es malo. O sea, lo que te digo, no puedo comparar una obra de Shakespeare, una obra de teatro de Shakespeare, con una obra de teatro que escriba yo porque tengo un grupo de teatro y quiero escribir algo. Pues a lo mejor lo haces mejor. Es, Creo que no. es mucho Seguramente mejor. que no. No, que no ¿Quién creo. sabe? Entonces, ¿en qué nos basamos para decir que mi obra es peor que la de Shakespeare? Bueno, pues en el abanico de lenguaje que tiene Shakespeare, lo que te he dicho antes, ¿no? El tema de la referencia, en que está en verso, en cómo usa el jambis, en pentametro, en fin, en cómo el uso, ¿no? Del lenguaje, en todo, ¿no? En las metáforas que utiliza, en los personajes que utiliza, la referencia, en todo. Entonces, yo creo que esos son criterios que hay que tener en cuenta para determinar que una obra que es de Shakespeare es mejor que la mía. Yo creo que ahora, coger una obra y determinar que sea buena o mala y los argumentos que dé, eso ya es subjetivo. O sea, que alguien diga, Jane Austen es peor que Daniel Defoe, por ejemplo, y ahora los argumentos que da es porque Jane Austen habla de temas de mujeres y Daniel Defoe de temas de hombres, pues evidentemente estás cayendo ahí en el sesgo de sexo, ¿no? Está en machismo. Pero que lo que sucede hoy en día. Pero si es normal, es que eso lo tenemos que tener en cuenta cuando leemos una crítica. Pero lo que te digo, confío
y que no es que confíe en los críticos en sí, sino en la crítica literaria como concepto, como idea. Creo que sí que hay una crítica literaria que determina que una obra sea buena o una obra sea mala. Después que eso se ponga en práctica y cómo se ponga en práctica, pues eso es otro tema. Pero como ciencia, sí confío, es como la ciencia, Yo es que creo biología, ¿no? que no se pone en práctica. Es difícil ponerlo en práctica porque al final somos personas, pero bueno, hay autores, los que críticos, los que puedes confiar y hay críticos los que menos. Hay críticos de hoy día, por ejemplo en Pérez Reverte, pues a lo mejor puedo, por lo que sea, confío menos que a lo mejor lo que te digo, Elvira Lindo, por ejemplo, que también escribe Pero al crítica, o final, en esta Rosa Montero, pues a lo si mejor te das confío más cuenta, en Rosa Montero. pero si te das cuenta, siempre se analizan obras consideradas como serias. Esa gente no va a analizar novelas, yo qué sé, por ejemplo, de Elizabeth Benavent, ¿vale? Que escribe romántica. ¿Por qué? Porque dentro de lo que está como medio establecido, ¿vale? La sociedad, aunque tú no lo quieras, aunque tú pienses diferente, pero al final como que en tu interior siempre hay gente que hay determinados libros que están considerados como serios, a los que sí hay que tener en cuenta y leer y hacer crítica. Y otros libros a los que no se merecen esa crítica. Bueno, Porque es pero habrá como críticos que sí que hablen que de Benavent. es por No poner sé, un yo no lo ejemplo, ¿eh? leo porque no me interesa, Pero es por poner un ejemplo. pero habrá. No lo sé, lo voy a buscar. Puede que haya, no lo sé. Elizabeth Ya te Benavent digo, porque al final como no la leo. ella se ha hecho un nombre y o sea, ella vende muchísimo y a lo mejor te lo encuentras, pero ahí, como tú al final te vas a encontrar siempre unas cos- consideradas como buenas, ¿no? De lo que se hacen críticas y tal, de libros de un género determinado y a los otros géneros se les considera inferior y por eso ni se para a hablar de ello. O si se paran a hablar de ello es para menospreciar. ¿Es ¿Ves? Eso es lo que me así? parece mal, el menospreciar. Eso no me parece bien, evidentemente. Pero bueno, que haya críticos que no hablen de los libros que no le interesa o no le gusta, al final normal. O sea, a lo mejor, Pero nadie. es lo que te digo, Elvira Lindo, a lo mejor no le va a interesar hablar de Elizabeth Benavent, pero tiene Claro, pero talento. al final, Entonces, lo que si estoy tú viendo, ves, lo que estoy viendo son periódicos que han hablado de Elizabeth Benavent. ah, Ahí es aparece que- en español, pero en porque El al fin- Mundo creo que ella apareció. también tiene ya un nombre, ¿vale? Pero al final sigue siendo considerado como para mujeres, que ella puede haber escrito para mujeres perfectamente, pero vamos, que si lo lee un hombre tampoco se va a morir, ¿sabes? Te quiero decir. Pero que al Sí, final, sí. como las típicas, es lo que he dicho antes, los típicos libros o géneros que comúnmente se tiene asociado a mujeres o adolescentes, están muy infravalorados. Eso estoy de Se acuerdo. menosprecian en Sí, favor a sí. otras. Entonces, Pero lo que te digo, tú preguntas en la calle y la gente va a decir que la buena literatura es. lo que diga la gente Pero, sinceramente no, no, pero irrelevantísimo. escúchame, es que le pregunto a la gente, lee crítico y todo es. La buena literatura, los libros que merecen la pena leerse este año son literatura seria, que ellos consideran serias, novela histórica, novela de misterio, depende, bueno, novela negra, novela no sé qué, clásicos. En cuanto tú te vas de eso, el 99% de la población, bueno, pues 99 no, porque hay gente que le gusta, ponle el 60% de la población o 50% de la población te va a decir que el otro es una mierda porque Ya, no estoy de es. acuerdo, pero lo que te digo, es que la gente diga, sinceramente, me Pero parece tan el problema irrelevante. es que lo que diga la gente es al final lo que se va creando y se va estipulando como lo que es así, lo que es. Yo creo que no, porque Sí, una tía. cosa es lo que piense la gente de calle, que siempre me parece irrelevante total, y otra cosa es lo que te digo, lo que los críticos establecen. Entonces, un crítico, la gente de calle puede establecer, puede pensar unánimamente que tal libro es muy bueno, tal libro es muy malo, y después otra cosa es lo que piensen los críticos. O sea, dentro de 30, 40 años, o dentro de 20, los libros de literatura del Goethe Instituto y tal, cuando se hable de la literatura actual, no creo que haya una línea entre lo que piensa hoy día la gente que es bueno y malo y lo que aparezca ahí. Ahí al final, pues,
al final es lo que tú dices, siempre hay un sesgo, porque antiguamente en nuestra época no se estudiaban tantas mujeres como ahora, Da y igual. evidentemente que hay un sesgo, pero yo creo que lo que piensa la gente, a los críticos o a los libros de literatura, los análisis de libros, etcétera, les es irrelevante totalmente. Exactamente, es irrelevante porque al final ellos no leen lo que lee el público. Te voy a repetir. Tú no vas a ver, por ejemplo, a críticos, seguramente, alabando o poniendo en valor, por ejemplo, que ahora mismo está, Alas de Sangre, que era, ha pegado un pelotazo enorme. ¿Por qué? Porque es fantasía. Fantasía es que en su mayoría lo leen mujeres. Va a tener relevante para los críticos hablar de, pero porque es lo mismo, o sea, al final son géneros que están considerados como inferiores a los que no hay que tener en cuenta porque son entretenimiento y no se pueden ser catalogados como, que yo no te digo que Ganas de Sangre sea aquí la mejor novela, o sea, el mejor libro que hayas leído en tu vida, ¿vale? Pero ponte que fuera el libro buenísimo, pero como al final está destinado a lo que está destinado en cuanto a el público al que se ha dirigido esa novela, de las editoriales o lo que sea, hay gente a la que no lo va a leer ni le va a tener en cuenta porque no entra dentro del canon de lo que es considerado buena literatura, literatura a la que hay que poner en valor y estar pendiente de ella. Y parte incluso de los propios críticos, ¿sabes? Que es así. Sí, sí. Pero porque ya desde primera tú ves a los críticos hablar solamente de X género. La fantasía de hombres sí te la van a hacer. ¿Cuántas Brandon Sanderson? Hasta el culo de ese señor, los críticos. ¿Eh? Que yo no me he leído nada de ese señor, pero probablemente no sé quién leí que se haya leído la novela de ese y de otra persona que era una mujer, que era exactamente la misma literatura, o sea, escrito lo mismo, a una trama diferente, pero que tenían criterios muy parecidos a la hora de desarrollar tramas y tal, y a una se la considera juvenil y tampoco, y al otro es como, oh, tío, un Pero que te digo, clásico. no quita que a lo mejor la de la mujer sea buena literatura y la del hombre sea mala literatura. El problema está en cómo lo considera la gente, en los críticos que tienen sesgo, pero no, pero lo que te digo, Pero siempre se va eso a porque hablar. como lo ponen en práctica, pero lo que es la crítica, lo que te digo, como ciencia, la crítica de la literatura, como yo sí pienso que debería de existir y sigo pensando que es Claro, buena y mala, aunque después la gente lo o sea, si la lista de criterios existirá, el problema es que en el momento en el que tú haces un sesgo, ya de primeras, diferenciando entre distintos géneros, esa objetividad en cuanto a criterios se pierde. Anda que no escucho gente decir, y de leer, ¿eh? Decir en redes sociales a una persona que la mierda esa que tú lees, lo que tendrías que leer libros de verdad, que la gente clásicos, no no tiene sé qué. respeto, Y es como, la gente no ¿por respeta. qué yo, por ejemplo, vale, a mí no me han dicho nada, pero vamos, que si me diga yo le insultaría, no pasa nada. No, pero, o sea, a mí, por ejemplo, yo que soy mucho de leer romántica, mucho de leer fantasía y tal, viene una persona y me dice, la mierda esa que estás leyendo, tú deberías leerte un libro de verdad, que los que merecen la pena, un clásico. Bueno, es que ¿quién te dice a ti que o sea, no todos los clásicos son buenos, igual que todos los libros de todos los géneros no son buenos, o Exacto. sea, Sí, al sí, sí. final, independientemente, se ha creado como una idealización de los clásicos. Y hay clásicos muy, muy malos. Pero hay Por gente que ejemplo, hay gente que, aparte de Cinco Maras con Mario, que ya sabemos que no te gusta, ¿qué que quieras clásico comer. consideras, Es que yo qué no me, clásico considera que es malo? es que yo no me he leído tantos clásicos. ¿Por qué? Porque a Bueno, mí pero un no me clásico que van. tú consideres, bueno, pero Es tú que si no me dices los que he hay clásicos leído, que son malos. claro, pero como yo no me los he leído, yo no me los he leído, no tengo criterio suficiente, en mi opinión, para yo decir que es bueno o malo, porque no me lo he leído. Entonces, dentro de lo que cabe, pues es que yo me he leído muy poquitos. Entonces, los que me he leído más o menos me han podido gustar. Que los del instituto, en mi cabeza esos se han eliminado, pero había algunos que eran una mierda para mí, que es que era, me duermo en vivo, ¿sabes? Lo que estoy hablando el otro día, que tampoco era, hay libros que no son para niños porque aburren, pero que hay algunos que son mejores, habrá clásicos mejores y clásicos peores, pero hay una idealización de determinados libros y determinados autores que al final la gente que lee otro tipo de géneros, pues,
se siente como, yo creo que se siente un poco como lo que yo leo es un poco mierda, que a lo Pero mejor también no la es, gente no, se pero tiene que valorar, ¿sabes? Y decir, a mí me ya, gusta, me tiene que dar igual lo que diga la gente. Entonces, ya, el problema viene en que tú en la sociedad hoy en día no te puedes dar, o sea, igual, al final hay muchas voces y todo, y que sí, y que no hay sé, a mí como sí me el, da igual, la verdad. a mí da igual, por Por eso muchos digo, lados, ¿sabes? a lo mejor para mí lo que yo estoy leyendo es muchísimo mejor que lo que tú estás leyendo y a lo mejor tú estás leyendo un clásico, oye, pero ¿quién te dice a ti? Exacto. ¿Por qué? Pero porque está establecido por críticos y por la mayoría de la sociedad que hay determinados géneros y determinados libros que son buenos. Entonces ahí es lo que entra el conflicto de buena o mala. Al final, estamos hablando, no se puede ser, o sea, debería ser objetivo y en base a dentro de cada género habrá libros que sean muy buenos y muy malos. Lo que pasa es que hay géneros que ni se plantea la gente hacer crítica Ya. o pararse a leer y decir, oye, pues este libro, dentro de, igual que hay libros dentro de, yo qué sé, de novela negra que son muy buenos y libros de novela mala que son muy malos. Pues probablemente dentro del género de la fantasía, del juvenil, del romance o de la ciencia ficción, habrá libros que sean muy buenos, bueno, no porque la ciencia ficción sí se tiene considerado como buena, pero No te digo, el problema es considerar un género bueno y otro malo. Pero bueno, al margen de eso, es lo que te digo, yo sí que creo que en el arte es necesario tener en mente, me puede gustar, no me puede gustar, pero hay cosas buenas y cosas malas y igual que, o sea, es como por ejemplo decir que la Capilla Sixtina es mala. La Capilla Sixtina es una... Tú imagínate que yo digo, la Capilla Sixtina, que no hay criterio para establecer que la Capilla Sixtina sea buena. ¿Quién dice que la Capilla Sixtina sea una es buena criterio obra? de cada ¿Quién uno. lo dice? A ver, pues no sé, por hacer, por los trazos, por lo que Sí, representa, por la profundidad de la obra, ¿no? De cómo se... el criterio que tú aplicas después en cuanto a los libros, tú por ejemplo el arte lo puedes aplicar a cualquier obra de arte, ¿no? Pero en los libros, en la literatura, pintura. no. Claro, O sea, la pintura lo tiene una serie claro, de igual que criterios las para establecer su esculturas. obra de... Igual que las Exacto. esculturas, tal. Pero cuando llegas en el tema del libro, no se aplica el mismo criterio a todos los libros independientemente del Pero porque género. la gente es imbécil, la verdad. Al final es buena literatura la que para mí, o esencialmente tenga, para mí por ejemplo, que tenga una buena trama, que haya un buen desarrollo en el que tú, porque si tú me estás dando un libro en el que es totalmente plano, me da igual qué tipo de libro sea o de género sea, que para mí es malo. Yo necesito que haya, a ver, para mí por lo menos que esté bien escrito, porque a mí si está mal escrito me saca. Porque aparte, Ya. Si te vas a escribir un libro y no sabes escribir, y también te pues digo, entonces las pues ¿sabes? editoriales no tienen un editor. Yo me ofrezco, Correcto, a veces, yo me ofrezco, exactamente, yo me ofrezco voluntaria a corregir. No, pero en serio, o sea, falta de ortografía o mal escrito, no tiene por qué ser falta de ortografía, pero uh-huh, el desarrollo de esa frase está muy mal escrito. O no tiene uh-huh. sentido. Hay libros que tú los lees y dices, es que no estoy entendiendo lo que está diciendo porque no se explica bien o no se expresa bien. Para mí eso es malo. Falta de desarrollo de personaje, por lo menos, yo que sé, algo, ¿no? Que tú me expliques el trasfondo del mundo que me estás creando. Porque si me estás creando un mundo de igual de que sea, de que género tipo de, por lo menos, que yo vea reflejado cosas ahí, ¿sabes? Que yo vea, no te estoy diciendo que me dé esto, pero que por lo menos me explique cómo funciona, porque hay libros en los que tú de repente te meten del tirón y tú, vale, ¿y esto qué es? Pero no me las has explicado. Y yo no sé lo que es esto. Ya. Entonces, tipo, para mí hay cosas que son como poquito kit, detalles que para mí la hacen buena Bueno, o pues ya mala. son criterios, pues ya es criterio. Todo eso que Claro, estás diciendo son criterios. pero al Entonces final son criterios subjetivo, para... Pero subjetivo. bueno, bueno, pero son criterios para determinar que una obra sea buena o mala. O sea, todo lo que me has dicho me parece lógico. O sea, me has dicho el estilo, me has dicho que tenga coherencia, que tenga cohesión, que haya desarrollo de personaje, que esté bien explicado. O sea, todo eso son criterios que Claro, se usan para establecer si una obra buena o mala. O claro, sea, la coherencia, la cohesión, el estilo, son vale, criterios. Entonces, a vale, mí me pero parece eso, que son criterios, o sea, siempre hay grados de subjetividad o grados de a esto le doy más valor, a esto le doy menos valor, pero bueno, son criterios y son criterios que me parecen la válidos. diferencia es que Ah, lógico. mi opinión vale una mierda. No, a ver, no, no tiene por qué valer una mierda si tú lo argumentas y tú te estás basando en criterios, o sea, te estás basando en criterios que son
eh, eh, lógico que tengan esos criterios, pues no, me parece que tu opinión sea una mierda. De Si hecho, tú dices, este libro no me gusta porque no hay coherencia, no hay cohesión, los personajes no están bien desarrollados, pues ya es un criterio. de hecho, no, mi opinión vale más porque yo al menos puedo leer de todo y dentro de cualquier género decirte, este libro es más mierda, este libro es mejor. Cosa que no hacen los críticos, independientemente de Por sea de ejemplo. revista o lo que sea. Entonces, y de hecho creo que hay gente que tiene más, o sea, que si tú lees diferentes géneros, tiene más valor que gente que solamente lee un tipo de género y te dice que lo que ellos leen están por Puede encima. ser. Y No, que pero los, eso es una sobrada, y eso que de los decir que míos, lo que yo leo está por encima, y eso que es lo una mío sobrada. es buena y lo tuyo es malo. ¿Por qué? Pues no, Pero porque eso, yo, ya, pero eso es una sobrada, eso ya, es de gilipollas, eso es de nivel reverte. Pero sí que entiendo que si tú te especializas en un género, es más fácil ser consciente de cuando algo es bueno o malo. Si yo me especializo en ciencia ficción y yo he leído 400 libros de ciencia ficción, tengo más capacidad, si me leo claro, uno, de saber por qué es bueno, o en qué es malo, en qué falla, si se parece a otro, si toma referencias de ya, otro, si dentro de ese estilo sigue los patrones que se suelen llevar. Pero si yo leo 20 libros de ciencia ficción, 20 de romántica, 20, pues a lo mejor no tengo tanta background, ¿no? Como para determinar si ese libro de ciencia ficción es bueno o malo. Entonces, yo sí que entiendo que la especialización es importante. claro, el problema es que no es que, o sea, solamente los críticos, da igual que sea, hablan de los mismos géneros. No hay especialización de otros géneros, ni se pone en valor que haya libros. Mm, digo juvenil porque al final el juvenil está muy menospreciado por la gente. Hay libros de juvenil que son muy buenos y te hacen reflexionar y tienen su trama, una trama que ya quisieran muchos libros de otro género. Total, sí, Y sí. no se pone en valor. Bueno, depende. O sea, yo me leí, por ejemplo, un libro que es juvenil, se llama Mañana, Mañana y Mañana. Mm, no lo Ese he libro lo leído. leí, no está categorizado creo de juvenil, pero es juvenil. Por la manera que está escrito, no sé, me pareció bastante juvenil y me pareció muy, muy buen libro. De hecho, creo que fue uno de los números uno en el New York Times. Y es juvenil, aunque no esté categorizado de juvenil, pero me pareció bastante juvenil De y bueno. hecho, O sea creo que que sí, vamos, sí, En Estados Unidos tienen un, por sorprendente que parezca, mayor criterio en ese sentido de igual el género, ¿sabes? Son como más objetivos en ese sentido, me parece. sí. Como que hablan de todos los libros independientemente ¿sabes? Del género que sea, pero aquí en España creo que no. Aquí hay mucho clasismo en torno a Sí, determinados géneros y entonces es estoy eso. de acuerdo, Al final es eso. estoy de Entonces, acuerdo. ese clasismo han puesto que dentro de lo que la gente considera buena y mala, haya géneros que están menospreciados y es eso, al final no debería ser así. La buena y mala literatura existe, claro que existe, porque no todo el mundo sabe escribir bien y eso es un hecho. Si yo escribo, pues probablemente mi libro es una mierda, como me echan un palo. Y a lo Ujú. mejor tú escribes y el tuyo es Y es otra buenísimo. mierda. No, pero a lo mejor es el mismo género y el tuyo Ya, ya, es una burrada y el mío es una mierda. ¿Sabes? Y a lo mejor ya. el tuyo, por ser de un género concreto, yo qué sé, de lo que está infravalorado, no se le valora lo suficiente. Creo que los únicos, o sea, hay muy pocos libros que se han salido de la temática de establecido como serios, importantes, buena literatura, que han entrado, por Ujú. ejemplo, los Juegos del Hambre. Creo que quizás es de los pocos libros que han salido de ¿Qué juvenil juvenil. dices? Sí, no, por ejemplo, ¿no? O en general, que han salido como de esa y se han tomado como muy en serio. Harry Potter también, Y Los eso que es Juegos del infantil. Hambre. Pero al final, ¿porque ha salido? Porque al final el criterio de popular es lo que ha impulsado a considerarse como buena literatura. También No, tiene porque sus es bueno. tramas, O claro. sea, tiene mucha referencia, se nota que la autora ha cogido muchas Sí, fuentes eso sí. diferentes, el desarrollo de los personajes, cómo ambienta la sociedad distópica, o sea, es bueno. No creo que sea Sí, solo sí, porque la sí. gente haya dicho, este es bueno, sino porque el libro de verdad es bueno, o sea, tiene Pero criterios para creer que es bueno. quizás los críticos lo han tenido en cuenta una vez que
ha surgido como esa tendencia popular a alabar ese libro. ¿Crees entonces que los críticos están superditados a la población y no al revés? Que No, haya gente que lo haya leído a raíz de que los críticos lo hayan valorado bien. no, yo creo que en este caso, por ejemplo, me da sensación de caso al revés. Pero de normal, los críticos sí que tienden a establecer, ¿no? Eso, lo que es bueno y malo, pero hay mucha gente que se deja llevar y no le gusta determinados géneros, pero se los lee porque es lo que está considerado como buena literatura. Y Eso entonces, me parece bien. para fardar, yo es que leo clásicos, yo es que leo no sé qué, y a lo mejor no te gusta, pero Completamente te lo idiota. lees porque son, los clásicos, los libros estos súper intensos, tal, que te pueden gustar, pero hay gente a la que no le gusta y se los lee. Porque me lo ha recomendado no sé quién, porque es un Así libro que que lo está, recomiendo. no, pero en plan, me lo ha recomendado no sé quién y todos los críticos lo alaban porque está considerado como no sé cuánto y la gente se lo lee simplemente por eso. O sea, y a lo mejor te lo lees y es muy malo, pero tú, no, porque es que yo me he leído tal, ¿por qué? No, cariño, si el libro es malo, no pasa nada. O sea, no tienes por qué fingir que te gusta algo porque toda la crítica lo alabe. Pero eso es lo que te digo, que te puede gustar o no gustar, al margen de ser consciente que es bueno o malo. Ya, Yo me empecé Moby Dick y me pareció un bodrio enorme, pero soy consciente de que es bueno. ¿Por qué? Porque en clase lo estudié, ya, estudiamos todo el trasfondo filosófico, político, todo lo que quería decir Herman Melville con el libro, y es bueno. O sea, yo no puedo decir que sea malo, porque es lo que te digo, he estudiado todo lo que tiene el libro, he tenido que hacer análisis, he leído textos, en fin. El libro es bueno. A mí me pareció un rollazo. A lo mejor algún momento me lo leo de decir, bueno, voy a leérmelo ahora con una mente más madura para ver qué me parece ahora. Pero no podría decir que es malo porque a mí me haya gustado. Es claro, bueno. Porque se lo he leído en críticos, hay críticos, he leído críticas o sea, que son análisis críticos, de críticos, que saben 500.000 millones de veces más que yo, y dicen, esto es bueno, ¿por qué? Pues Moby Dick y la religión, Moby Dick y la minería, la pesca de no sé qué, pues Moby Dick es bueno. A mí no me gustó, pero bueno, eso es otra cosa, quién soy yo, ¿sabes? ya. Para determinar. Pero a mí no me gustó. Y creo que no, o sea, no lo recomendaría ni me gusta, me parece un rollo. Pero bueno, también confío en los críticos, lo que te digo, yo sí confío en que si hay críticos que dicen que Movies es bueno y lo ponen de manifiesto, pues eso que soy yo para decir es malo, porque a mí no me gustó. Creo que confío más en mi criterio que a lo mejor desde muchas personas. No quiere decir que mi criterio No, yo sea también creo, o mediano, sea, confío más pero en el mío. O sea, confío en mi criterio. si a mí me gusta algo, si no me gusta, no me gusta, independientemente de que esté Claro. considerado como bueno o malo. O sea, Espero que os haya gustado. Dejadnos en la sí. cajita lo que pensáis, vuestras impresiones, qué pensáis. ¿Hay buena o mala literatura? ¿Os gustó Moby Dick? ¿Qué pensáis de Porque- Alas de Sangre? ¿Pensáis que la literatura esta juvenil está denostada? ¿Qué pensáis de los críticos? ¿Pensáis que los críticos están muy comprados? ¿Pensáis que tienen un sesgo? En fin, un poco qué sí, pensáis. Y nos vemos pues otra semana. sí. Y dale like y espero que os guste el vídeo, que os haya gustado. Adiós. Chao.